Seguimos en la bitácora, hablamos acerca de los medios de comunicación, la mediocracia, decíamos, el poder de los medios y también algo que habíamos anunciado, esto que se ha denominado las guerras de cuarta generación. ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Cómo se está manejando ya a nivel internacional? Que vamos justificando algunas acciones que la verdad son inhumanas. Rafael. Sí, hoy día podemos ver sobre todo en los conflictos de Siria, de Libia, Ucrania. de Ucrania, todos ellos, cómo a la guerra física militar le precede una guerra mediática. Que no podemos justificar lo que está sucediendo ahí, lo que estamos viendo en imágenes, pero ¿cuál es la información que nos llega? Pero digamos, la información hace que se justifique todo aquello. Es decir, el poder que tienen los medios produce legitimidad para eventos como lo que estamos mencionando. Los organismos internacionales producen legalidad para las intervenciones militares en el mundo, ¿no? Pero antes de eso tiene que haber legitimidad, y esa legitimidad la producen los medios. Entonces, entramos al campo de las guerras de cuarta generación, entonces tenemos que empezar a clarificar qué es esto. Alguna vez también hemos hablado al respecto, pero clarificamos, ¿no? Las guerras de cuarta generación nacen de los conceptos de guerras asimétricas. Estas guerras asimétricas son descentralizadas, son dispersas y utilizan escenarios combinados. Es decir, no son guerras convencionales. Las guerras de cuarta generación no obedecen ya al tipo convencional que de guerra en el siglo XX se concebía, sino que ha aparecido un nuevo concepto de la guerra que podemos decir que en el desarrollo de este tipo de concepciones ya de la guerra se borran las fronteras entre soldados y civiles. A tal grado de que entre esto adquieren la forma de una violencia social extrema, premeditadamente provocada para justificar las intervenciones posteriores. Entonces aquí entramos en un campo delicado, ¿no? Dado que el empleo planificado de la propaganda y el uso de tácticas comunicacionales pueden provocar desestabilizaciones sociales, estas son las prerrogativas iniciales que hace posible las intervenciones militares posteriores. Entonces, las guerras de cuarta generación involucran a la guerra mediática como el piso legitimatorio que hace posible las intervenciones definitivas. Entonces, antes de que los ejércitos ingresen en un país, lo primero que ingresa es el bombardeo mediático. Entonces, eso lo podemos ver, por ejemplo, en Siria de modo muy claro, cuando son los medios de comunicación occidentales, europeos, norteamericanos y algunos países árabes que demonizan, satanizan un gobierno que en voces oficiales nunca reconocen la legitimación de ese gobierno, sino que siempre le llaman el régimen, ¿no? El régimen de Bashar al-Assad, ¿no? El régimen que mata a su pueblo, el régimen que está produciendo genocidios, etc. Entonces la gente cuando ve eso en CNN, en Radio Francia Internacional, en Reuters, en todas las agencias grandes, las corporaciones mediáticas a nivel mundial, entonces dice, no hay otra, hay que intervenir, hay que sacarlo porque la gente está muriendo. Entonces, esa propaganda mediática forma parte de este tipo de guerras no convencionales que justifican, preceden primero el movimiento. Producen legitimidad para que después los ejércitos ingresen de modo consentido a ese tipo de regiones, a ese tipo de países, ¿no? Entonces, por ejemplo, Igor Paranin es un asesor de Vladimir Putin, tiene una frase muy linda, te la voy a leer, dice: para las masas del mundo, devastadas por la información que no pueden controlar, que no pueden manejar y menos interpretar, la vida resulta asquerosa y salvaje. Entonces, una de las formas premeditadas como actúa la mediocracia es mostrarte el mundo feo, horrible, un mundo invivible. Entonces, ¿qué te ofrecen para que contrarrestes esa imagen del mundo que te muestran los medios? El entretenimiento. ¿Pero qué tipo de entretenimiento? El entretenimiento banal, como es por ejemplo el fútbol, ¿no? Muchas de las gentes dicen hoy en día, ¿por qué México, con tanta riqueza, con tanta población, con tanto potencial humano, agrícola, etcétera, está rifando todo a Estados Unidos? Y una de las respuestas es que el pueblo mexicano está domesticado por Televisa y por TV Azteca. Son los dos grandes consorcios de la televisión en México, que incluso tienen la potestad de exigir
al gobierno de turno de que sean estos, Televisa y TV Azteca, mira algo paradójico, algo increíble, que ellos manejen la ley de la educación. ¿Qué te parece? Entonces, es tanto el poder de los medios que se le ha permitido a esos medios, que domestican a la gente de tal modo de que no solamente estén enceguecidos con lo que está pasando con su país, sino que no tengan ningún poder de interpelación de lo que está sucediendo. Los distraen de tal modo con novelas y con fútbol, es decir, frente a una imagen completamente distorsionada del mundo, les muestran un entretenimiento que ni siquiera les reproduce o los reconstituye como personas, sino los banaliza y los frivoliza. Entonces, ese es el ámbito de domesticación pura que el público recibe a partir de los medios convertidos en poder. Y tiene que ver con que muchas veces, por ejemplo, escucho yo en la tele acá, en muchos canales, cuando hacen este tipo de ejercicio que mencionabas, ¿no? Dan la palabra a uno, dan la palabra al otro, dan palabra al oficialismo, dan palabra a la oposición, y ¿qué dice el periodista? Dice, no hay a quien creerle. Pero él, que debería ser la mediación entre la realidad, entre el hecho y el público, y debería dar una interpretación orientada de lo que está pasando, él mismo ha caído en la trampa de ese ejercicio que muy bien lo has descrito. Cuando solamente describes las posiciones, no estás generando comprensión del acontecimiento, simplemente estás mostrando las partes. Y cuando dice él, no hay a quien creerle, ha caído en la trampa de la mediocracia. ¿Por qué? Porque quien dice, no hay a quien creerle, pero sí le está creyendo a quien le hace creer que no hay a quien creerle. O sea, los medios nos hacen creer que no hay a quien creerle, pero todos les creemos a los medios. Entonces, te das cuenta, es un círculo vicioso. Nosotros recibimos la interpretación de los hechos políticos que la mediocracia produce en nosotros como opinión pública, y después, cuando alguien nos entrevista en la calle, reproducimos eso. Y cuando reproducimos eso, legitimamos, sin saberlo, el poder de los medios, la interpretación que ellos tienen sobre los hechos políticos. ¿Es una realidad virtual que producen los medios? Sí, se podría decir que sí. Ya, por ejemplo, estarías dando en el clavo, ¿no? Cuando la comunicación prescinde de la realidad y solamente te ofrece una realidad virtual, la realidad está de más. Y si la realidad está de más, lo que en realidad está de más es la verdad. Porque realidad y verdad son dos partes componentes de un hecho comunicativo. En todo lenguaje transmitimos lo que es común a todos, es la verdad, y la verdad lo que hace es transmitirnos lo que es real. Entonces, si no tenemos este piso, este suelo, este fundamento que hace posible la comunicación como un fenómeno de comunicatividad, de producir comunidad entre seres humanos, estamos perdidos. Ahí suena lo que los medios de comunicación, por lo menos en la universidad, en las ciencias de la comunicación, nos dicen. Los medios informan, educan, entretienen. Tendrían que informar, bajo lo que estamos hablando, educar y entretener. ¿Qué pasa en la situación de México? Los estamos entreteniendo, los estamos distrayendo, hacemos que su realidad, los índices de violencia, inseguridad que se generan, que son altos, no les interese. Entonces, ¿qué? No estamos generando a estos sujetos que tengan esa capacidad de cuestionar e interpelar lo que están recibiendo. Pasivos. Medios de comunicación decimos, estos son sujetos pasivos, manipulables, y los vamos a medir mediante ¿qué? Mediante los efectos. Así es. Entonces, comunicación vertical. Digamos una comunicación sujeto-objeto, emisor-receptor, unilateral. Donde la retroalimentación la vas a medir por los efectos, sí, no por la respuesta. Los efectos que tú produces, ni siquiera los efectos que promueven, que y los provienen efectos del otro que lado. estás buscando, además. Lo que decía Goebbels, ¿no? No nos interesa transmitir una verdad, solo lograr efectos. Entonces, cuando concibes de ese modo la comunicación, tu ejercicio comunicativo ya no comunica nada. ¿Por qué? Porque si todo es virtual, la realidad desaparece, la realidad es una excusa. Entonces, ya no transmites un hecho en sí, transmites la interpretación de aquello, pero la interpretación puede prescindir ya del hecho. Lo único que es un círculo vicioso entre lo que está transmitiendo, la formalización de aquello, la sofisticación, la consistencia formal de todo aquello, no te está diciendo nada de los contenidos, simplemente de la forma en la cual tú estás emitiendo aquello. Entonces, aquí tendríamos que observar un poco a propósito de qué conciben ahorita los Estados Unidos a partir de la comunicación. O sea, por ejemplo, Ralph Peters, del vicejefe del Estado Mayor para el Espionaje de Estados Unidos, lo plantea muy bien porque él conoce este tipo de reflexión
y ellos utilizan los medios a propósito de la dominación. Entonces dice, entramos en la época del conflicto constante. Entonces dice él, la información es ya nuestra principal materia prima y el mayor factor desestabilizador de nuestro tiempo. O sea, ellos son conscientes de que la comunicación logra eso. Entonces ellos lo utilizan para consolidar un proyecto de dominación que para ellos es claro, ¿no? Alguna vez, ¿te acuerdas cuando decíamos John McCain, el ex candidato a la presidencia de Estados Unidos, lo ponía de modo manifiesto, ¿no? Decía, para nosotros los norteamericanos, nuestros intereses son nuestros valores y nuestros valores son nuestros intereses. Y tenemos que hacer prevalecer esto a toda costa. Entonces, sigue diciendo Ralph Peretz, dice, hoy el desafío consiste en manejar la información y dice, aquellos que puedan clasificar, digerir, sintetizar y aplicar el conocimiento relevante, esos son los que ascenderán profesional, financiera, política, militar y socialmente. Estamos en una sociedad de la información. Pero si te das cuenta, es una concepción completamente manipulada de la comunicación. Información. La información es básicamente está abundando. La manipulación de los hechos políticos. O sea, con esto fundas legitimidad. Por eso puedes inventar legitimidad a partir de los medios. Entonces, a propósito de la reflexión que hacías, ¿no? Necesitamos recuperar la reflexión ética dentro del ámbito de la comunicación. El giro lingüístico necesario en la reflexión ahorita actualizada de lo que significa la comunicación necesita incorporar el campo ético, porque el periodismo y las ciencias de la comunicación tienen que empezar a darse cuenta de que la comunicación, siendo un hecho educativo, pedagógico, necesita constituir una idea del ser humano. Esa idea del ser humano es lo que, de modo predeterminado, todo ejercicio comunicativo debería plantearse. Entonces aquí entramos al campo de que necesitamos recuperar el campo dialógico de la constitución del sujeto en tanto sujeto vulnerable, con necesidades, que tiene proyectos, esperanzas y utopías, y la necesidad de que este mundo ya no esté regido por un orden sistemático de dominación, exclusión, injusticia a nivel global. Entonces, recuperar el campo ético en la comunicación es fundamental y en base a estas prerrogativas empezamos a cuestionar que lo que estamos haciendo como comunicación hoy en día tiene que reflexionar acerca del papel pedagógico que cumple todo acto comunicativo. Y ahí uno reflexiona, ¿y qué hemos aprendido en la universidad? ¿Qué nos han enseñado? Nos han enseñado a diferenciar la comunicación como manipulación de masas de la comunicación horizontal, alternativa, crítica, que sea más educativa, que permita generar personas, sujetos críticos, autocríticos. Hay, por ejemplo, ahí me das pie lo que comentábamos, este ejemplito, ¿no? Acerca de los medios constantemente, ya de modo incluso hasta mecánico, sobre todo uno escucha en los minibuses estos programas radiales completamente banalizados, ¿no? Y uno se da cuenta y dice, la maledicencia, la calumnia, el chisme se han vuelto muy, pero muy cotidianos en el hecho comunicativo. Entonces hay una anécdota al respecto, ¿no? Ya para finalizar este bloque, nos comentaba un sacerdote, ¿no? La historia esta, ¿no? De que una feligresa va a confesarse y le dice, he pecado de calumnia, he pecado de chisme. Necesito remediar esto, necesito cambiar esto y que me perdone. Entonces pide una penitencia. Entonces el sacerdote le dice, muy bien, vaya a su casa, haga un acto de penitencia y luego regresa. Hace el acto de penitencia, regresa y le dice, ya estoy perdonada, dice, ya he cambiado todo. No, ahora agarre una almohada de plumas, vaya al último piso de su edificio, esparza todas esas plumas al viento. Hace eso, regresa y le dice, ya estoy perdonada, le dice, no, ahora tienes que recoger todas las plumas que se han esparcido. Pero le dice, eso es imposible. Y le dice, lo que has hecho también es imposible de remediar. Puedes ser perdonada, pero lo que hiciste no lo vas a poder cambiar. Y lo mismo pasa cuando sucede la calumnia, la mentira, la infamia, y los medios constantemente hacen eso. Por más que quieran, no pueden remediar aquello. Vamos a continuar sobre ese tema luego de la pausa. En instantes retornamos con más de la Bitácora.